Dios nos bendice en esta tarde para poder estar juntos nuevamente. En medio de nosotros está el Señor Jesús, su Espíritu Santo. Hemos recibido la bendición desde el principio del servicio para poder estar en comunión con nuestro Dios y con nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a escudriñar un momento la palabra de Dios. Cada uno de nosotros vamos a tomar nuestra porción, vamos a recibir esta bendición que viene por medio de la lectura de la palabra de Dios en nuestras Biblias, y clamamos a el Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestros corazones, iluminar nuestra alma y así poder ser bendecidos por medio de ella. Amén. El propósito de Dios, por el cual Dios ha dejado su palabra, para que nosotros conozcamos la verdad, para que nosotros conozcamos cómo debemos guiarnos en nuestro diario vivir, cómo debemos realizar nuestras acciones, cómo debe ser nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios, y cada uno de nosotros debemos ser oidores y también hacedores de la palabra. Dios nos ayude y nos bendiga, ya que día tras día escuchamos alabanzas, escuchamos predicaciones, pero también Dios nos pide que podamos hacer la palabra. Por eso en esta tarde Dios nos bendice por medio de ella, y quiero invitarles que busquemos la palabra de Dios en esta tarde en Números capítulo 15. Números capítulo 15. Vamos allí a buscar la palabra de Dios. Números capítulo 15, versículo 32 en adelante. Números capítulo 15, versículo 32. Vamos a dar lectura en adelante a esta porción de la palabra de Dios, la cual a cada uno de nosotros nos bendice en esta hora. Dice así la palabra de Dios. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, porque os acordáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Permítenos, mi Dios, conocer la bendición que usted tiene para nosotros. Quita, Padre, de nuestras vistas todo lo que nos pueda, Padre, en esta hora perturbar. Toda distracción, mi Dios, usted la elimine
y nos permita estar en este momento concentrados en escuchar tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para poder hacer todo lo bueno delante de usted. Gracias, Padre, porque sé que usted también bendecirá a quien pueda ver esta grabación y así también pueda conocer tus verdades. Gracias, muchas gracias, mi Dios. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Nos ayude por medio de esta porción de su palabra, ya que por medio de ella Dios nos tiene para nosotros un mensaje. Nos quiere decir algo, nos quiere aconsejar, nos quiere bendecir, nos quiere llamar quizás la atención. Muchos propósitos tiene la palabra de Dios y también esperamos que nuestros corazones estén preparados para poder entrar en ella y así ser bendecidos. Dice la palabra: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Amén. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Ciertamente es una situación que para nosotros la podemos hallar que es algo normal. Amén. Porque sé que ustedes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros igual lo hicimos cuando estuvimos en el sur. Salíamos, ¿no es cierto?, afuera y íbamos a buscar leña. ¿Por qué? Porque era algo necesario para mantener nuestra calefacción. Estaban ellos, dice, en el desierto, ¿ya? Aquí ya, hablando un poco de historia, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando, era que ya Dios les había mostrado, ¿no es cierto?, la tierra prometida a Israel. Habían regresado, ¿no es cierto?, los emisarios que fueron a ver la tierra prometida, pero solamente 2 entregaron buen reporte y los demás solamente hablaron que esa tierra no era para ellos. Entonces Dios se enojó con ellos y los envió a bajar, ¿no es cierto?, por el desierto, ¿ya? Y por eso estaban en ese momento en el desierto. Y acá, ¿no es cierto?, nosotros estamos viviendo ciertamente en el desierto. Bueno, estamos en una ciudad, pero el 80% de lo que podemos ver acá es desierto, ¿ya? Y en el desierto en las noches ciertamente hay frío, baja mucho la temperatura, por lo cual era obvio y muy necesario que alguien que necesite leña vaya, ¿no es cierto?, y busque algo para poder calefaccionar, ¿ya? Aunque sabemos que Dios durante la noche, ¿no es cierto?, colocaba sobre ellos, ¿no es cierto?, una protección, el cual les daba calor. Pero ¿cuál es el problema aquí en este versículo? No está el problema en que el hombre fue a recoger leña, sino que lo hizo en día de reposo. Es decir, este hombre, ¿no es cierto?, no era un niño, ya no era un joven, sino que era un hombre maduro y un hombre que ya conocía los mandamientos de Dios, ya conocía uno de los mandamientos, que es guardar el día de reposo. Entonces este hombre maduro, ya adulto, ya sabía, ya tenía conciencia, ¿no es cierto?, de que si hacía alguna labor ya en el día de reposo, había una ley, un mandamiento que él debía cumplir, ¿ya?, que era que tenía que guardar el día de reposo. Amén. Para Israel es así, sigue siendo así, ¿ya? Para los judíos sigue siendo así. Ellos guardan el día de reposo, ¿ya?, el día sábado. Para ellos ese es su día en el cual no deben hacer nada, porque Dios lo mandó así. Dios dijo eso, que guarden un día para Él. Amén. Nosotros, ciertamente, la iglesia de Jesucristo, nosotros guardamos, o no sé si decir que guardamos, porque dejamos un día, bueno, no digamos un día, sino que
un par de horas del día domingo para congregarnos, ¿no es cierto?, en servicio. Lo realizábamos antes en forma presencial, lo seguimos realizando ahora en forma virtual, y ustedes allá, ¿no es cierto?, en el sur, lo siguen haciendo ahora, ya llevan 2 domingos, ¿no es cierto?, ya reunidos en forma presencial, guardando, ¿no es cierto?, y recordándonos que Jesús vive, ¿ya?, que Él resucitó, ¿no es cierto?, y que Él vive. Por eso nosotros, entre comillas, ¿no es cierto?, puede decir que guardamos el día domingo. ¿Por qué? Porque si realmente guardáramos el día domingo, estaríamos todo el día haciendo cosas para Dios, ¿ya? Desde leer, desde meditar, desde orar, desde ayunar, ¿no es cierto? Estudiar la palabra, meditar en ella, compartir, ¿no es cierto?, la palabra. Esas serían actividades que nosotros debiéramos hacer, ¿no es cierto?, en el día del Señor. Amén. Nos ayude Dios y tenga misericordia de nosotros. Lo hablo por mi vida también. Amén. Porque si uno dispusiera realmente del día domingo, como iglesia, eh, estar cerca de Dios, dejar ese día especial para Dios, ciertamente haríamos muchas cosas, haríamos muchas maravillas. Dios nos bendeciría y nos fortalecería en lo espiritual mucho, mucho más. Amén. Pero para los judíos es un día. Pero mis hermanos, mis hermanas, para nosotros como la iglesia de Dios, no es solamente un día, sino que es siempre. No es solamente un día, sino que son los 7 días de la semana, en los cuales nosotros debiéramos buscar de Dios. Amén. Para Israel solamente les pidió un día, pero para nosotros Dios nos pide siempre, en todo momento. Que en todo momento estemos meditando la palabra, que en todo momento estemos buscando de Dios. Amén. Y Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros si es que no lo hacemos. Amén. Yo ciertamente soy sincero y no lo hago. No estoy todos los días, ¿no es cierto?, leyendo la Biblia, sino que en momentos en los cuales Dios me trae una alabanza a la mente, medito en ella, o si hay alguna situación del diario vivir y me lleva a meditar la palabra, la medito. Amén. Pero mayores cosas haríamos, mis hermanos, si durante toda la semana pudiéramos buscar de Dios. Entonces, esta fue la falta que cometió, ¿no es cierto?, este hombre, que fue a buscar leña en el día de reposo. ¿Y qué sucedió? Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Amén. Entonces, lamentablemente lo pillaron, si se puede decir. Lo vieron realizando esta acción en un día de reposo. Y toda la congregación, ¿no es cierto?, todos los israelitas que estaban allí, ciertamente tuvieron que llevarlo ante la autoridad, ¿no es cierto?, que en ese momento era Moisés y Aarón, ¿ya?, la autoridad que había en ese momento para juzgar, ¿ya? Es como lo hace, ¿no es cierto?, nuestro pastor en la iglesia, ¿no es cierto?, que si eh, él, ¿no es cierto?, encuentra algún hermano, ¿no es cierto?, en falta, o por razón de 2 o 3, ¿no es cierto?, le ha llegado, ¿no es cierto?, la información de que un hermano o una hermana ha cometido falta, él es la autoridad de la iglesia para poder, si se puede decir, juzgar. En este caso, ¿no es cierto?, impartir una disciplina. Amén. Era lo mismo en ese tiempo, ¿no es cierto?, que era Moisés y Aarón la autoridad, ¿no es cierto?, para emitir un juicio. Y ese juicio no era solamente que salía de Moisés o de Aarón, sino que salía, ¿no es cierto?, tanto de los mandamientos, ¿no es cierto?, que Dios le había entregado a Moisés, como también, ¿no es cierto?, de las costumbres, ¿no es cierto?, y las tradiciones que tenían ellos como pueblo. Entonces lo llevaron delante de Moisés y Aarón. Y dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Ya? Entonces tenían un lugar, ciertamente una cárcel, ¿ya?,
sería tan sofisticada, ¿no es cierto? No se sabría decir, pero sí había algún espacio, ¿no es cierto?, para poder decir, aquí estás detenido, aquí tienes que esperar para que veamos lo que Moisés y Aarón iban a decidir sobre su conducta, sobre su transgresión a la ley, su transgresión a ese mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Y por qué dice aquí también, no es cierto? Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Aún Dios, ¿no es cierto?, no le decía a Moisés qué era lo que tenía que hacer con este hombre. Estaban esperando eso, que Dios se manifestara, ¿no es cierto?, y pudiera comunicarle a Moisés qué era lo que iba a suceder en este caso. Es decir, había una relación, como podemos ver, ¿no es cierto?, aquí en el Pentateuco, ¿no es cierto?, en estos primeros libros de la Biblia, cómo Dios se revelaba, ¿no es cierto?, a los hombres, en este caso a Moisés, y le indicaba, ¿no es cierto?, qué era lo que tenía que suceder en ciertas situaciones. Hasta en esto, en lo más mínimo, como decidir qué iba a suceder con este hombre. ¿Ya? Entonces, no era que Moisés, ¿no es cierto?, y Aarón tomaran sus decisiones por sí solos, sino que tenían que esperar que Dios se declarara, que Dios se manifestara, ¿ya?, ante ellos y les pudiera decir, esto es lo que tienen que hacer. Amén. Nos bendiga el Señor a nosotros, mis hermanos. Hoy en este tiempo, para nosotros es el Espíritu Santo, el cual nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer. ¿Y cómo nos dice? ¿Cómo nos habla? Nos habla, ¿no es cierto?, por medio de su palabra, por medio de la iluminación que Dios nos da para poder encontrar en la palabra las verdades que necesitamos. Yo estoy seguro que usted muchas veces, para poder tomar una decisión, ha ido y recurrido a la palabra, ha buscado en ella un consejo. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros poder sentir, ¿no es cierto?, de que realmente esto es la decisión que Dios ha tomado para nosotros. Y eso ciertamente convence a nuestro corazón, convence a nuestra mente y a todo nuestro ser de que realmente eso es lo que debemos hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés que debían de hacer con ese hombre. Irremisiblemente muera. Amén. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? En vocabulario chileno no hay vuelta atrás. Es lo que Dios dijo y es lo que se debe hacer. Es lo que hay que hacer con ese hombre. Amén. Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros, mis hermanos, puesto que Dios sobre muchas personas ha dicho eso, o ha hecho eso, más que nada, o ha avisado de alguna forma, ¿no es cierto?, debe morir. Amén. Dios es un Dios que da vida, pero también que la quita. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Amén. Él dice que es inmutable, que no cambia. Y él, en esta ocasión, ¿no es cierto?, estaba enseñándole a su pueblo Israel de que ese mandamiento de guardar el día de reposo no era una sugerencia, no era un comentario, ¿ya?, no era una idea, sino que era un mandamiento, era algo que se tenía que hacer sí o sí, era ley. Y
En muchas ocasiones la Biblia nos enseña que Dios es así, de que Él ha dado una sentencia y esa sentencia se cumple. Amén. Entonces, si Dios es un Dios de amor, eh, Dios que todos nosotros, que usted y yo, que ciertamente vivamos y que vivamos en esta tierra, ¿no es cierto?, lo más quieto, reposado, ¿no es cierto?, y en paz y en armonía con todo lo que nos rodea. Pero Dios también, por otra parte, nos dice que Él es un Dios veraz, el cual, si tiene que juzgar, lo va a hacer. Si va a bendecir, va a bendecir. Si va a maldecir, también lo va a hacer. Si va a dar bendición, lo va a hacer. Pero si va a quitar la bendición, también lo va a hacer. Si nos da vida eterna, esa es la opción, es lo que Él quiere para nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, si nosotros no hacemos lo que Él nos pide, ciertamente nos esperará la muerte eterna. Amén. Por eso es que este ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual dice, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. O sea, no adentro, ¿no es cierto?, del campamento o del lugar donde estaban todos reunidos, sino que afuera. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y vio cómo Jehová mandó a Moisés. Entonces cumplieron lo que Dios mandó. ¿Ya? Juzgó, irremisiblemente muera. La congregación lo sacó afuera, ¿no es cierto?, del campamento y lo apedrearon. Murió, ¿no es cierto?, este hombre, y lo hicieron como Jehová lo mandó, como Él dijo que se haga. Amén. Nos ayude el Señor a nosotros, mis hermanos, porque ciertamente en ese acto de apedrear, lo hemos visto también en muchas partes de la Biblia, que es una forma, ¿no es cierto?, de castigar, ¿no es cierto?, y también de una condena, una roca, una piedra, ¿no es cierto?, algo sólido. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Es algo muy duro, ¿no es cierto?, una roca. Si hubiese dicho apaléelo, ¿no es cierto?, o denle palo, un trozo de madera ciertamente se puede romper y no va a producir lo que realmente se quería, ¿no es cierto?, que esa persona muera. Entonces es una condena, es un castigo. Amén. Y nos ayude el Señor para que esas piedras, ¿no es cierto?, no lleguen a nuestras vidas, que no seamos apedreados, ¿no es cierto?, por nuestras faltas. Amén. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras faltas, ¿no es cierto? Y Dios tiene aún misericordia de todos nosotros, y más de quien todavía no viene a Jesucristo. Dios tiene misericordia aún y le da hasta el último aliento aún la posibilidad de que en su conciencia pueda pedir perdón a Dios. Por eso, mis hermanos, es tan delicado y tan difícil decir, este hombre, esta mujer murió y no se fue con el Señor. Es muy difícil tomar esa decisión o decir esas palabras con propiedad, ya que el hombre aún en el último segundo de su conciencia pudo haberle pedido a Dios perdón y Dios lo pudo haber perdonado y nosotros no lo sabíamos. Amén. Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos, porque como decimos, mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso, si estás en problemas, si estás en angustia, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. ¿A quién podemos ir?
a Jesucristo. Amén. Para no caer, ¿no es cierto?, en este juicio de que Dios diga irremisiblemente muera. Que eso no sea para nosotros, que eso no sea para ti. Amén. Que no sea para ti, sino que sea esta esperanza viva de poder ciertamente recibir a Jesucristo, vivir una vida conforme a la palabra, vivir, ¿no es cierto?, para Dios, confiando en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Dice más adelante la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo. Nuevamente, después de esta situación, Dios quiso darle a Israel una especie de opción, ¿ya? Si lo viéramos, ¿no es cierto? Si yo lo viera como profesor, sería buscar una nueva estrategia para que Israel aprenda, para que Israel se recuerde de los mandamientos. Sería como eso, esta otra parte de la palabra. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Ya? ¿Qué hizo? Les ordenó que se haga, ¿no es cierto?, una vestimenta, ¿ya?, con 4 puntas, ¿ya? Si se podría decir, es como una manta, ¿ya? Es como una manta, ¿no es cierto? Algunos, ¿no es cierto?, las mantas le dejan las hilachas, ¿no es cierto?, que caigan. Bueno, era como una manta, ¿no es cierto? Era obviamente de color blanco, y en las esquinas les dijo que hagan los bordes, pongan franjas de los bordes, un cordón de azul. Ya era como un hilo, ¿no es cierto?, blanco, cordón, y con franjas, ¿no es cierto?, azules. En los judíos se llama tzitzit, ¿ya? El tzitzit es esta vestimenta que hasta el día de hoy también todavía lo utilizan. Algunos ciertamente lo utilizan debajo de su camisa, otros en vez de una camisa han utilizado como una bufanda grande, otros han inventado como un cinturón, pero para ellos es un mandamiento, si se puede decir, que se hagan esta vestimenta indumentaria como recordatorio, ¿ya? Es un símbolo entonces de recordatorio. ¿De qué? De los mandamientos. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Ya? Entonces eran franjas, ¿no es cierto?, para que cuando lo vean, o sea, el mandamiento era que lo usen diariamente. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, utiliza algo llamativo, ¿no es cierto?, ciertamente siempre llevamos la mirada hacia eso llamativo. Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, las damas, las hermanas, utilizan, ¿no es cierto?, diferentes colores, diferentes formas de vestir, ¿no es cierto?, y se utilizan cosas, ¿no es cierto?, que sean llamativas, ¿no es cierto?, como adornos, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, en este caso, para ellos era algo que les servía, ¿no es cierto?, para recordar. Que si veían esa cordón, ¿no es cierto?, se podían recordar de que Jehová les ha entregado mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, dice ahí. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos, porque para nosotros, en este tiempo, ese recordatorio es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama la atención. La palabra de Dios es lo que nos aconseja. La palabra de Dios es la que nos dice, estos son los mandamientos,
Estas son las cosas importantes que a ti te sirven para acordarte de mí, acordarse de Dios por medio de la palabra. No necesitamos, mis hermanos, como una alarma, por ejemplo, de celular que nos recuerda, ¿no es cierto?, alguna actividad que tenemos que hacer. Amén. Sino que nosotros la guardamos en el corazón y estamos cada día, ¿no es cierto?, pendientes de las cosas de Dios. Es lo que debiéramos hacer, estar siempre pendientes, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios, pendientes de la palabra, pendientes de las alabanzas, pendientes de estar más cerca de Dios. Amén. Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón. Dios ha puesto su palabra en nuestra mente. Porque nosotros, aunque no sepamos ciertamente el versículo exacto donde está la palabra, pero hay una palabra que está aquí adentro y Dios la trae a nuestra mente y a nuestra boca y la podemos decir. Amén. Eso ha puesto Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios. Cerca de ti, dice la Biblia, cerca de ti está la palabra de verdad. Dice que está escrita en la tabla. Amén. Está escrita aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Entonces para ellos era un recordatorio, una forma de recordar los mandamientos. ¿Y qué más dice Dios? Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Amén. Qué fuerte la palabra, ¿no es cierto? La palabra que no se prostituya. Amén. Nosotros conocemos qué es eso. Amén. Que es que una persona, ¿no es cierto?, se prostituya. Amén. Que se pervierta. Amén. Ver por los ojos, ciertamente, para nosotros, los ojos son muy importantes para nosotros. El corazón también es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por los ojos, ciertamente, muchas veces decimos que se contamina el corazón. Que a veces, por lo que vemos, nuestro corazón se va contaminando o se va pervirtiendo. Amén. Dice también que el corazón limpio, ¿no es cierto?, ve todo limpio. Amén. También nosotros podemos decir eso, que si mi corazón está limpio, no importa lo que yo vea, siempre lo voy a ver limpio. O, por el contrario, si nuestro corazón está sucio, lo que uno vea, sea lo que sea, va a estar todo malo. Ahí hay dos posturas. ¿Cuál es la que usted usa en su vida, mi hermano o mi hermana? ¿Cuál de estas? Si el corazón está limpio, ¿todo lo que se ve está limpio? ¿O si su corazón está sucio, todo lo que ve está malo? Amén, nos ayuda el Señor. Entonces, aquí les habla, ¿no es cierto?, que no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. O sea, que no lo tengas mucho en cuenta. Amén. Dice, en pos de los cuales os prostituyáis. Nos ayuda el Señor, mis hermanos, para que realmente nuestros ojos y nuestro corazón estén limpios. Para que lo que veamos y para que lo que esté en nuestro corazón esté limpio, sea algo bueno. Amén. Dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Amén. Para que nos acordemos. ¿Será necesario que nosotros también utilicemos algo en nuestro cuerpo para que nos acordemos lo bueno que debemos hacer? Ellos también, los judíos, utilizan algunos como un cinto en la frente
Y allí tienen versículos bíblicos adentro, como una cajita, y adentro tienen versículos bíblicos. Para ellos, no sé, bueno, ellos, algunos ya se van a un extremo que se llama la cábala, y, y todo es como superstición. Es decir, si ellos tienen esa franja allí, ciertamente todos esos versículos bíblicos le van a ayudar a él en su vida. O si se atan franjas también aquí en el brazo alrededor, es como el mismo símbolo. ¿Ya? Pero Dios a ellos, ¿no es cierto?, en ese momento les ordenó que utilicen esos tzitzit, ¿ya? Esos bordes, para que cada vez que lo vean, ciertamente se acuerden de que hay mandamientos que debe cumplir. Nosotros ciertamente no debiéramos ser así. No necesitamos nada para poder estar allí recordándonos que debemos hacer el bien. Nada que nos recuerde que Dios es nuestro Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Amén, que Dios es nuestro Padre. O si no, tendríamos que tener todo el cuerpo ciertamente tatuado para que cada movimiento que hagamos veamos un versículo bíblico, ¿no es cierto? Y podamos recordar que Dios es nuestro Dios. Más bien nosotros ciertamente leemos la palabra, meditamos en ella, oramos a Dios, clamamos, amén, misericordia, y pedimos a Dios que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro amparo, amén, que Él sea quien escriba en nuestro corazón su palabra y así no podamos errar, porque allí en este versículo dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Que es lo que Dios pide de nosotros, mis hermanos, que podamos ser santos para Él, como nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Eso nos pide Dios, que seamos santos porque Él es santo, porque Dios es santo, porque Jesucristo es santo, porque su Espíritu es santo. Amén. Nos bendiga el Señor, mis hermanos. Y al final dice, versículo 41, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, Él, ¿no es cierto?, nuestro Dios, nuestro Señor, Él reafirmaba ahí que Él es Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Les recuerda a Israel de dónde lo sacó. Nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha traído. Amén. Nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha sacado para ser vuestro Dios. Amén. Él nos sacó, Él nos rescató, Él nos trajo a este conocimiento santo, a esta verdad innegable. Nos ha bendecido, nos ha justificado, nos ha redimido. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Dios es nuestro Creador, es nuestro Padre y a Él debemos servir. Para nosotros, mis hermanos, la ley ciertamente no es para nosotros esas leyes. Las mismas leyes que tienen los judíos no es la misma. Pero ciertamente Dios en 2 mandamientos nos ha resumido ciertamente todo lo que debemos cumplir. Amar a Dios, ¿no es cierto? Amar a Dios, ¿cómo podríamos decir allí? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En sí todo se resume
en la palabra amor, en la palabra amar. Amén. Si amamos a Dios, ciertamente nos vamos a recordar siempre de sus mandamientos. Si amamos a nuestro prójimo, ciertamente no vamos a hacer nada malo contra de Él, sino que vamos a hacer todo lo bueno, todo lo posible para poder hacer el bien a nuestro prójimo. Y allí, ciertamente, en esos dos mandamientos, bueno, en este caso parafraseado, ¿no es cierto? Pero se resume siempre en amar, en el amar a los demás. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a quienes vayan a escuchar esta predicación, sea de mucha bendición para su vida, para su alma. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, es un Dios justo. Amén. Es un Dios leal, fiel. Ese es nuestro Dios que nosotros predicamos, al cual nosotros alabamos, al cual rendimos nuestra vida, rendimos todo nuestro ser. Hacemos todo lo máximo posible. Erramos, ciertamente lo hacemos diariamente. Diariamente, cada 4 horas, cada 5 horas, cada 20 minutos quizás, no sabemos. Pero de que somos necesitados de Dios para hacer lo bueno, ciertamente sí lo somos. Y por eso clamamos a Dios, por eso buscamos nuestra salvación por medio de Jesucristo, y por eso pedimos la bendición del Espíritu Santo. Pedimos la cobertura de su Espíritu Santo para poder vencer, para poder vencer todas las artimañas del enemigo, y también para poder vencernos a nosotros mismos. Para poder vencernos a nosotros mismos. He allí la clave de nuestra vida. Que podamos vencernos a nosotros mismos con la ayuda de Dios, con la gracia, el regalo de la salvación y por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias a Dios por esta su palabra. Vamos a pedir a Dios que sea bendiciendo nuestras vidas por medio de ella. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos hablas como usted, Padre, es un Dios justo, es un Dios veraz, que siempre ha realizado justos juicios y que en muchas ocasiones hombres y mujeres han muerto por transgredir sus mandamientos. Ten misericordia de nosotros para que cada día podamos hacer lo justo y lo bueno delante de su presencia. Que esos juicios aún no estén sobre nuestras vidas, sino que sean juicios de vida eterna, juicios de salvación, y no, Padre, de perdición. Alienta a nuestras vidas, alienta a nuestras almas para poder cada día buscarte, para poder recordar, mi Dios, tu palabra, poder recordar tus mandamientos. En nuestros corazones y en nuestras mentes, guárdala, para que así, cada día que necesitemos de ella, podamos recordarla y podamos así hacerlas también por obra. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y a quien haya escuchado, mi Dios, esta predicación. Porque usted es un Dios eterno, que aunque estos videos salgan después, en unos días más, usted también va a estar en ese momento bendiciendo a cada alma que escuche. En el nombre de Jesús le pedimos, le damos gracias. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.